¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, continuamos con filosofía para entender el presente. Hoy vamos a leer un texto de Jacques Maritain en su libro Filosofía de la Historia. Leemos el texto y después hacemos un comentario juntos, si les parece. En la historia humana, dice él, el trigo y la cizaña crecen juntos. Esto es algo del Evangelio, ¿no? Esto significa que el progreso en la historia es un doble y antagónico movimiento de ascenso y descenso. En otras palabras, el avance de la historia es un doble progreso simultáneo en el sentido del bien y del mal. Bueno, hasta aquí el texto de Maritain, que dio unas conferencias, creo que en el año 1947, en París, y a partir de esas conferencias, él escribe este libro, un pequeño, Filosofía de la Historia, que está en internet, también se puede leer y creo que con mucho provecho, gratuitamente, que trata el tema de la filosofía de la historia, que es un tema complejo ya por la misma enunciación, porque la filosofía, como ustedes saben, trata de los universales, trata, no sé, del hombre, la antropología, de la moral, ¿no? Bueno, la moral, la ética, del bien y del mal, no sé, del ser, de Dios, de la naturaleza, en fin. En cambio, la historia es siempre historia de cosas, de hechos concretos, ¿no? Que son, en definitiva, hechos que proceden de la libertad humana, que pueden ser o no ser, ¿no? Podrían haber sido, no hay una necesidad en la historia. La historia es una historia de hechos contingentes, no necesarios. Por eso el movimiento de los astros no es un movimiento histórico, sino natural, ¿no? Porque la naturaleza se mueve de acuerdo a leyes físicas determinadas, ¿no? En cambio la historia se mueve, digamos, a partir de la voluntad humana, que puede hacer esto o aquello, puede no hacer, puede no obrar, ¿no? Entonces, la respuesta de Maritain no es tan sencilla. Sí, esto, ¿qué es la filosofía de la historia, ¿no? Y aquí él tiene en mente a dos autores. El primero es San Agustín, que escribió como una primera gran filosofía de la historia, en un libro titulado La ciudad de Dios, ¿no? Un libro importantísimo, que Maritain se reconoce en Agustín, ¿no? Y después a Hegel. Hegel, asumiendo toda la tradición de la Ilustración, plantea las leyes de la historia. O sea, la historia se mueve más o menos como el universo, ¿no? Esta idea ya la encontramos en la Ilustración, ¿no? Cómo se intenta asimilar la vida humana, la existencia humana, a la física, y la antropología y la ética a la mecánica, ¿no? Siempre es un intento de reducir al hombre al ámbito de la cantidad. Y entonces, en ese ámbito de la cantidad surge la idea de progreso. ¿El progreso qué es? Es un aumento, es un crecimiento, es una categoría no cualitativa, sino cuantitativa, ¿no? Y la impresión que tenemos nosotros, ¿no? Al analizar, bueno, después de muchos años, obviamente, ¿no? Esta orientación de la Ilustración es que se insiste tanto en la cantidad que se olvida de la cualidad. ¿Cantidad de qué? Uno podría preguntarse. 100, 1000, 1.000.000 ¿de qué? Y entonces nos damos cuenta que la cantidad siempre es cantidad de una cualidad, ¿no? Lo mismo sucede con el progreso. Es decir, algunos médicos, algunas veces, un médico puede decirle a su paciente, lamentablemente,
su enfermedad está progresando. Y eso no es una buena noticia. ¿Por qué? Pero si está progresando, ¿qué más quiere el progreso? Sí, pero está progresando una enfermedad. No está progresando no sé, algo bueno, ¿no? Es decir, no sé, un proceso educativo o de rehabilitación física, de curación. Su enfermedad lamentablemente está progresando, ¿no? Entonces la idea del progreso, que es una idea fundamental de la Ilustración, es una idea que, si ustedes la piensan, pertenece a la formalidad de lo cuantitativo, ¿no? Bien, pero sin embargo, y esto es muy importante en la Ilustración. Por ejemplo, Condorcet, que es uno de los grandes ilustrados, tiene se llama bosquejo de un esquema del progreso del espíritu humano, donde él como que demuestra que el espíritu humano progresa en el sentido del bien, porque el progreso, el concepto del progreso ya no es un concepto indiferente que se puede aplicar al bien o al mal. Si progresa es bueno, ¿no? En el ejemplo que yo les di del progreso de la enfermedad, el término progreso es ambiguo, es indiferente. Puede progresar lo bueno y lo malo. En cambio, a partir de la Ilustración, la idea del progreso es solamente buena. Si progresa es bueno. Entonces, el progreso del espíritu humano, en fin, entonces le hace un bosquejo histórico de cómo el espíritu humano va pasando, en fin, de edades menos felices, menos racionales, a edades más racionales, hasta llegar a la Ilustración, ¿no? A Condorcet. Bueno, Hegel, en cambio, perfecciona esta idea, o sea, la asume y la perfecciona a partir de leyes a priori de la historia, ¿no? La historia ya se mueve, sí, mediante, o sea, gracias a las leyes del espíritu, ¿no? Precisamente lo que trata Hegel, la fenomenología del espíritu, es esto, es el progreso del espíritu humano, ¿no? Bueno, del espíritu, mejor dicho, no humano, del absoluto, Dios, la naturaleza, en fin, el hombre, etcétera, ¿no? O sea, leyes a priori de la historia. Y contra esto Maritain está muy en contra. No es que no está de acuerdo, no dice, bueno, no estoy de acuerdo. No, está totalmente en desacuerdo. O sea, dice que Hegel se equivoca, y se equivoca realmente en forma muy grave, muy grave. Comete un gravísimo error. Hegel, a pesar que la historia humana se desarrolla gracias a leyes semejante a cómo el universo se mueve gracias a la gravitación, o sea, la inercia, y etcétera, ¿no? Bien. Sin embargo, Maritain se pregunta, bueno, está bien, esto, lo de Hegel es falso, 100 veces falso, pero ¿puede haber una filosofía de la historia? Entonces ahí piensa, bueno, Agustín intentó algo así en La Ciudad de Dios. Entonces él, en la segunda parte de este libro, trae los axiomas o principios de una filosofía de la historia, pero él dice, en primer lugar, que estos principios no pueden ser a priori, sino son a posteriori, son inductivos, no deductivos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la inducción? Cuando observamos 1, 2, 3, 4, 5 realidades concretas que se manifiestan en forma constante, ¿no? Podemos inducir que esas realidades pertenecen a una misma especie, ¿no? Y que se ejerce en ellas una misma acción, hay una reacción, hay una ley, ¿no? Es decir, entonces se produce la inducción, no la deducción a partir de un principio, de una ley, como quiere Hegel, ¿no? Como después quiere Marx también, que se equivoca mal, muy mal en este sentido, pensar que la historia, en fin, es esto, ¿no? El desarrollo de estas leyes del espíritu, leyes de la dialéctica. No, dice Maritain, esto no puede ser, pero sin embargo puede haber, o podemos inducir a partir del conocimiento de la historia, de la buena historia, ¿no? De la historia profundamente conocida y experimentada, podemos inducir algunas leyes que observamos
¿Qué observamos? Y a partir de ahí, bueno, se puede después la filosofía puede explicar esto, ¿no? Bien, entonces lo que Maritain propone es esta ley que él llama, y que vamos a llamar también con él, la ley del doble, antagónico y simultáneo progreso. Doble, antagónico y simultáneo progreso. Vale decir que el progreso, al contrario de lo que piensan los ilustrados y después asume en forma más compleja Hegel y después Marx, ¿no? El progreso no es único, sino que es doble. Y esa es la primera como idea que vale la pena desarrollar y pensar juntos, ¿no? No tenemos tiempo ahora, pero es un tema muy lindo para estudiar, ¿no? Porque no está del todo estudiado, me parece a mí. Entonces hay un progreso del bien y del mal, en primer lugar, el trigo y la cizaña. No es que a medida que avanza el trigo, la cizaña va retrocediendo, sino que el trigo avanza en el orden del bien, asciende, y la cizaña también avanza en cantidad, desciende. De modo que la historia es esto, ¿no? Es un avance doble, antagónico, porque el bien y el mal son fuerzas antagónicas, o sea, no son fuerzas que se complementan, sino que van en direcciones diametralmente opuestas, y simultáneo. Vale decir, no es sucesivo, no es que primero hay una época buena, después una mala, como creemos en la historiografía esta infantil que nos meten en la cabeza, ¿no? Que la Edad Media era mala, la Edad Moderna es buena. Es decir, realmente como si fuera un cuento, ¿no? En fin, malo, bueno, sino que en cada época encontramos estas dos fuerzas que progresan ambas en un sentido antagónico, ¿no? Esto es interesante, me parece a mí, y si uno observa la realidad, ¿no? ¿Cómo lo hace Maritain? Maritain trae algunos ejemplos, por ejemplo, él habla, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? Están los defensores, están los detractores, y habla de la Ilustración también en este sentido, y cómo él, como buen observador, intenta rescatar lo que hay de bueno en aquella época y rechazar lo que hay de malo. De modo que el historiador, mejor dicho, el filósofo de la historia, tiene la tarea difícil de discernir en una época este doble y antagónico y simultáneo progreso. Me parece a mí que es interesante, se los dejo como planteo, en primer lugar, un poco como contrasta esta idea, demasiado simplista de la Ilustración, que lo encontramos en Condorcet, lo encontramos, en fin, en esta efervescencia de racionalidad de la Ilustración, de que, bueno, ahora llegó la Ilustración, la Iluminación, el Iluminismo, ahora vamos a ser si realmente felices, falta poco, y en realidad lo que está sucediendo lo que sucede siempre, a saber, hay un doble, antagónico y simultáneo progreso del orden del bien y del orden del mal. Me parece interesante. Maritain, filosofía de la historia. Que tengan un muy buen día.